Pues lo dicho, aquí está Demel Medina. Buenos días de nuevo, Demel. Buenos días. Hoy vamos a hablar del documental que se puede visionar en Netflix, No estás sola, la lucha contra la manada. Correcto. Me gustaría lanzarle una pregunta a las personas que nos están escuchando. ¿Qué es ser una víctima? Esta es la pregunta que planteo. ¿Es lo mismo ser una víctima que ser sobreviviente? ¿Y superviviente? No, no es lo mismo. ¿Existe la idea de una víctima perfecta en el imaginario colectivo de las personas, es decir, en nuestras cabezas? Y si es así, ¿por qué y para qué? ¿Para que nos validen? ¿Para que nos crean? Me pregunto, ¿no basta con haber sobrevivido a un hecho traumático, sino que además tenemos que cumplir un papel para no ser juzgadas? Recordemos que esta sección no es para personas perfectas, la vida misma no lo es. Por eso hoy hablaremos del documental No estás sola, la lucha contra la manada, como bien decía Yolanda, y con suerte podremos entender por qué, al parecer, para que a las mujeres se nos crea, tenemos que ser la víctima perfecta. Bueno, el documental dura como 1 hora y 20 minutos, más o menos, ¿no? Si no recuerdo mal. Está perfectamente intercalado, habla desde pues, los investigadores, ¿no? Los que llevaron a cabo la investigación. Es muy entretenido en el sentido de que uno no se aburre, no se hace lento, sino que cuenta los hechos tal como ocurrieron y tal como se han desarrollado. Sí, además muy importante siempre la protección de las víctimas. Y me gusta mucho que además es muy emotivo. A mí me mueve mucho, la verdad. Lo volví a ver para poder hacer la sección y no deja de moverme. ¿Contamos un poquito la temática? Por supuesto, podemos escuchar incluso un fragmento del tráiler. El punto de partida es los Sanfermines en Pamplona, el año 2016. 5 hombres que se autodenominan La Manada, pues violan, agreden a una joven que estaba allí en el portal de un portal cualquiera y la dejan abandonada a su suerte. Eso, digamos, es el pistoletazo de salida. Pero usted no se resistió, ni intentó huir. Las víctimas son cuestionadas. Me decía, ¿no? A veces la madre me la van a romper y me la van a dejar rota. Mis peores vaticinios se confirmaron. Ese caso era una gota más dentro de un río mucho más amplio. Ya sabemos que no nos creéis y ese es el problema. Que un abogado de la defensa tuviera tantísima voz, ¿tiene sentido? Muchas cosas que las mujeres hemos silenciado durante milenios. No os quedéis callados. Contadlo. Esta mujer estaba ante 5 hombretones que tenían fuerza y, como dijo el fiscal en el juicio, no se le podía pedir acciones heroicas para librarse de ellos, porque también se puso en tela de juicio su sometimiento, por si acaso ese sometimiento era consentimiento, ¿no? Entonces ahí el fiscal matizó muy bien cómo ante 5 hombretones ella no podía hacer más que someterse si es que quería salvar la vida. A eso mismo me refiero cuando hablo de la víctima perfecta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que se nos crean? Se les realizaron 1000 preguntas, incluso se metieron en su Instagram y vieron una foto que tenía, o sea, para juzgarla como mujer. O sea, la estaban juzgando a ella, no los estaban juzgando a ellos. Es que ahí el abogado de la acusación jugó un papel, bueno, impresionante. Apareció en todos los medios de comunicación, hablaba con todos los medios, sin embargo, la abogada de ella no. Entonces, ¿a quién se le escuchaba? Al abogado defensor de estos 5 tíos. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que siembra la duda en la sociedad. ¿Será verdad lo que dice la chica? ¿Será verdad lo que dicen los chicos? ¿Qué decían los chicos de la manada? Que aquello había sido consentido y que ella quería, incluso como que ella les provocó.
Ellos se pusieron a decir que ella llevaba la batuta, la quisieron dejar como si fuera en ese momento una mujer empoderada que decía por aquí, por allá, puedo con los 5, decían ellos. Ella nos dijo, puedo con los 5, puedo con 2 y puedo con los 5. Y uno incluso dijo, seguro que más que yo disfruto y todo. Fue increíble escuchar esa expresión, que en consecuencia la sociedad se radicalizó, ¿no? Se puso a favor o en contra, y de ahí hubo esas manifestaciones que en principio iban a ser protesta, una concentración más o menos pues minoritaria, pero que se convirtió en un grito de guerra en todas las ciudades importantes de España. Importantes, no, me refiero importantes en cuanto a población, eso entiéndase, y también incluso fuera de España, y además con gritos de guerra muy, muy contundentes. Tú no estás sola, hermana, ¿no? Hermana, Nosotras somos tu manada. Exacto. Hermana, yo sí te creo, no es abuso, es violación. Importante, no es abuso, es violación. ¿Por qué? Porque en el sistema penal el abuso y la violación no son lo mismo. ¿Qué tiene que tener una violación para ser una violación? Violencia. Es ridículo. De ahí viene también la reforma la Ley Orgánica 10/2022 del 7 de septiembre, Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley del Solo sí es sí, que por muchos problemas que haya habido con esa ley, es necesaria, y todos los puntos que trata son maravillosos, sinceramente. Uh-huh. Bueno, es que lo que marcaba la diferencia entre abuso y agresión era si hubo o no intimidación. Correcto. Y aquí es necesario matizar que el juez Ricardo Gabriel González de la Audiencia Provincial de Navarra votó exculpando a los acusados, exponiendo que él no apreciaba signo alguno de violencia, fuerza o brusquedad alguna de los varones sobre la mujer. Para él, 5 hombres en grupo apremiando a una chica de 18 años, puntualizó, a entrar en un portal, agrediéndola sexualmente, grabándolo todo, humillándola y robándole el móvil para dejarla, ojo, indefensa, porque sabían que lo que estaban haciendo no estaba bien. No es violencia y no es intimidación. Bueno. Claro. Por eso, finalmente, el Tribunal Supremo les condenó a 15 años. 5 delitos de violación continuados. También hubo otro caso de una chica que muestra en el documental, de una joven de Córdoba que la sometieron, pero con alcohol o con alguna sustancia, ¿verdad? Que la violaron también, y ella, gracias a la investigación de esta violación de la chica de Pamplona, dieron con esta joven de Córdoba. Contactó los investigadores con ella, después se hizo otro nuevo juicio y les condenaron por 18 meses de cárcel por el abuso, creo que fue abuso de la joven de Córdoba. Quiero decir que este grupito lo tenían todo ya, digamos, normalizado. Ellos son violadores, y si los hubieran dejado, violadores en serie, porque uno de los mensajes que ponía en su grupo de WhatsApp era: hay que ir buscando las cuerdas, el cloroformo y todo el rollo, que luego queremos violar todos. Pues mira, no todos queremos violar. Sí. ¿Piensas, Demel, que estos jóvenes, así, a de pronto, veían pornografía? Por supuesto. Además es que ya más allá de que yo lo piense, estadísticamente en nuestra sociedad el consumo de pornografía está totalmente normalizado, y además no cualquier tipo de pornografía, sino la más violenta. Las mayores búsquedas en las webs de pornografía son violaciones grupales, actos de violencia extrema y mira, la industria se escuda detrás de la ficción y la fantasía. Ni los escupitajos, ni los golpes, ni los bofetones, ni nada de eso es ficción, ¿vale? Es violencia contra las mujeres. Yo quisiera destacar el gran papel que asumió la policía y los investigadores que se metieron, aparece también uno de ellos, que se metió literalmente en la vida de estos 5 violadores a través de sus teléfonos, y ya sabía todo lo que había sido su cronología de todos y cada uno de ellos a lo largo de los 2 o 3 años anteriores, para poder llegar a una conclusión. Fue muy interesante, ¿no? El tiempo y el interés mostrado en que este caso pues tuviera el fin que finalmente tuvo, ¿no? Es que el papel importantísimo de los cuerpos de seguridad del Estado,
Para empezar, no revictimizar a la víctima. Segundo, meterse de fondo, porque es que el sistema tampoco nos lo facilita. Los medios de comunicación jugaron ahí un papel muy grande a la hora de volver a la gente contra la víctima, abriendo un espacio tan grande para el abogado de la acusación. El abogado, digamos que encendió la mecha y luego los medios se encargaron de propagarla, Sí, efectivamente, de la defensa, quería decir. dándole voz únicamente a una de las partes que precisamente era la defensa, ¿no? Exacto. Por cierto, Demel, también me llama la atención que esto viene a ser algo normal en las víctimas de agresiones sexuales, por no decir también de mujeres de violencia de género, pero nos estamos centrando en un caso de violación, comúnmente llamado violación, aunque no se denomina así, sino agresión sexual. El temor a contarlo. Ella misma, bueno, una voz está trasladando los pensamientos de la víctima y tenía muchísimo miedo a contarlo, primero incluso a su propia madre. Correcto. Y después, obviamente, denunciarlo. Y sin embargo, ella lo hizo. Yo creo que esto, para entender esto, primero hay que tener empatía. Hay que hacer un ejercicio de empatía con la víctima porque ella, para empezar, estaba en estado de shock. Ahí llegaron las autoridades, personal sanitario y demás, que luego ella se tiene que someter a un examen sanitario donde revivir todo eso, que le arraspen, que le quiten por aquí, que le quiten por allá, para detectar todo lo que pueda tener, ITS, embarazos, todo ese tema. Todo eso es un proceso traumático. Entonces, es común que las víctimas no quieran pasar por esas situaciones. Por ello, el trato tiene que ser muy cordial, muy empático, de acompañamiento, muy importante el sistema de salud y los cuerpos de seguridad del Estado, y que siempre entre en juego la salud mental, que haya alguien ahí acompañando y siempre con perspectiva de género. No preguntemos, ¿pero por qué no te resististe? Como decía el tráiler, ¿pero por qué no tal? ¿Por qué no cual? Estaba en estado de shock. Punto. Lo bueno de este documental es que muestran los hechos con mucha claridad. También aparecen imágenes de las cámaras de la calle. Obviamente su identidad se respeta, pero digo, la precisión en la narración, en la cronología de los hechos, cómo los expertos están exponiendo el caso, el contexto, la historia, es un documental que vale la pena ver. Por lo menos yo personalmente lo recomiendo. Por supuesto, además, Ana Requena, que es una escritora feminista maravillosa, aparece en el documental, aporta esa perspectiva de género, aunque todo el documental la tiene en sí, y es muy importante darle ese enfoque a este tipo de elementos audiovisuales. Y por supuesto, esa reflexión que se hace de la cultura de la violación, ¿no? De lo normalizada que tenemos la violencia y la violencia sexual contra las mujeres. En esto contribuye la pornografía. Sí, 101 minutos en Netflix. No está sola, la lucha contra la manada. Esta es la pieza que recomienda en el día de hoy en la sección No es país para Mary Sus, Demel Medina. Correcto. ¿Quieres añadir algo más? Sí, me gustaría añadir un par de datos de Amnistía Internacional para entender un poco la violencia sexual en España. Más de 2,8 millones de niñas y mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. El 86% de las mujeres que han sufrido esta violencia sexual por parte de su pareja actual afirman que ha sucedido en más de una ocasión. Casi el 90% de las víctimas de delitos sexuales contra la libertad sexual son mujeres y niñas, y el 95% de los responsables de estos delitos contra la libertad sexual son hombres. 8 violaciones son denunciadas al día en España. Ministerio del Interior, 2023, La Fuente. Las mujeres con discapacidad sufren porcentualmente una mayor violencia sexual o física por parte de sus parejas. Las mujeres nacidas en el extranjero y residentes en España sufren una mayor violencia física, es decir, las mujeres migrantes, o sexual por parte de sus parejas. Y por último, se estima que solo un 21,7% de las mujeres que sufren alguna forma de violencia por parte de sus parejas lo denuncia, y más de la mitad de las que denunciaron declararon que la policía mostró escaso interés e hizo poco por resolver su caso. Son datos muy contundentes. Gracias por traerlos al programa. Demel García. Medina. Perdón, Medina, que pases un buen día. Igualmente. Rima y todo.